Después, para terminar este esbozo que hemos hecho de la crisis de la religión o de las religiones, ¿tú crees que, bueno, decías que no se puede no fiar de nadie, que cada uno ha hecho de su capa un sayo, aprovechándose lo que ha podido para sus propios intereses, pero bueno, ¿qué hacer ante toda esa gente que tiene fe, que cree en las cosas todavía? ¿Qué se puede hacer? Incluso los que de alguna forma la hemos perdido por toda esa gran cantidad de mentiras que nos hemos dado cuenta que nos han contado. ¿Nos podemos agarrar a algo todavía? Es decir, hay valores todavía a los que agarrarse. Muchísimo. Hay cosas en las que creer. Yo, gracias a Dios, he perdido la fe. La fe ingenua que tenía antes, infantil. A Dios gracias, perdí aquello. ¿Y qué gané? Pues gané entonces racionalidad, ¿entiendes? Y gané muchas otras cosas. No que no estando todo perdido, ni mucho menos. Al contrario, aquel que se sienta en la actualidad, que se sienta un poco, qué sé yo, dudoso, y que se sienta nervioso, está bien. Quiere decir que le pasa lo que le pasa al que está en medio de un terremoto, ¿verdad? Que está nervioso porque ve que las casas, en cambio el que no está nervioso es que está dormido completamente. Hay mucha gente dormida que traga lo que le den, siguen dándole todavía a comer para un alimento de su espíritu intragable, y sin embargo ellos se lo tragan tan tranquilamente, nunca se preguntan nada. No, que ¿en qué creo yo? Vuelvo a decir, yo he dicho, tengo un capítulo entero en un libro que es en qué creo y en qué no creo. En el libro ¿Por qué agoniza el cristianismo? Yo creo en 40.000 cosas bellas que hay en este mundo. Creo en el hombre, creo en la inteligencia, creo en el amor, creo en la naturaleza, y creo en que hay algo por encima de mí que es, no sé, como los teólogos, ellos se lo saben todo, pero eso que se llama Dios, yo no sé cómo es, supera con mucho mi capacidad de comprensión, pero creo que hay un orden en el mundo. Sí, ahora parece que está reviviendo otra vez el fenómeno. Sabes que eso va por olas, va y viene, es como las modas. Y ahora, con motivo de la salida de 2 libros en Estados Unidos, que se llama Communion, uno, Comunión, y otro se llama Intruders, que es intrusos, pues se levantó una ola hace como un año, que convirtió a uno de estos libros, o casi a los 2, en unos bestsellers, y está la gente agitadísima, y yo, pero es que me río muchísimo porque algo de eso pues lo vengo diciendo yo desde hace mucho tiempo, años, ¿verdad? Y veo cómo se cumplen ciertas cosas y ciertas que parecían teorías, pero no, que también no son teorías. Y ya te digo, me da muchísimo gusto. Ahora precisamente pues en Puerto Rico hemos hablado con alguna gente, y para que los que siguen creyendo todavía que en los buenos hermanos del espacio, etcétera, bueno, hay gente que no admite nada de esto y que cree que lo que hablamos de esto está muy chiflados. ¿Qué les digo yo a esos? Dios los bendiga, ustedes sigan leyendo el Ola y oyendo a lo que dicen los políticos, y ahí, para adelante. Ahora, hay gente que está más despierta y que se da cuenta que cuando tanta gente habla de eso, ahora, es decir que algo hay. Y a eso yo les digo, no hay algo, hay mucho detrás de eso, muchísimo. El fenómeno OVNI es el problema más grande que tiene la humanidad planteado, en el orden por lo menos diríamos intelectual. El problema más grande que tiene la humanidad son los líderes políticos que tenemos en el mundo entero. Eso es y si se van ellos vienen otros y tienen el caos que tienen montado. Pero bueno, eso es a las inmediatas. Pero en un orden, ya te digo, intelectual, es esto. Son eso que llamamos ovnis. Es lo que está detrás de eso. Que son los causantes de todas las religiones. Que son los causantes de todo el caos político que hay, etcétera, etcétera. Eso es el fenómeno ovni en el fondo. Pero mira, para que veas que no son los hermanos buenos del espacio. Ahora, estuvimos hablando, mi mujer y yo, en un sitio de Puerto Rico, se llama La Parguera, con Pancho Francisco. ¿Sabes? Cuando era niño él, tenía, pues no sé, 10 años tendría, iba caminando con su padre a la madrugada, tenían que caminar mucho hasta un central de azúcar donde trabajaban, tumbaban caña, etcétera, y se les puso una enorme luz encima por la noche. Su padre lo tiró al suelo, él se puso debajo de unas hierbas. ¿Y qué hizo? El ovni mató a su padre, y lo mató con radiaciones. Se empezó a poner enfermo el padre, y los médicos no sabían qué tenía, y a los pocos días pues se murió. Decían que de cáncer de hueso, se murió de la radiación que le mandó el ovni. Y él, el niño, que hoy día es un hombre ya de casi 60 años, él pues, estuvo enfermo mucho tiempo, pero lo fue superando y lo superó. Casos como ese, santo Dios, hay por cientos, por miles. ¿Hay otros casos positivos? Sí, los hay, porque esa gente son como nosotros, buenos y malos. Señora, el infierno es una calumnia que los teólogos le han levantado a Dios. Si Dios es Padre, como usted lo concebirá seguramente, los padres no tienen infierno. El cielo, yo creo que los que se portan bien van a, no sé, les van a dar alguna retribución en el más allá, pero ese cielo que nos ha presentado la Iglesia con eterno, con ángeles tocando el arpa, y está muy aburrido, porque además la gente que va a ir allí son muy aburridos. De modo que sí, hay una retribución, pero ese cielo del catolicismo, olvídese usted de él también. Cuando morimos, yo creo que después de la muerte sigue la cosa, pues depende de cómo ha sido uno aquí, sigue la evolución ahí por esos cosmos infinitos. Entonces, las personas queridas que usted tuvo en la vida natural,
naturalmente, de una manera o de otra, pues sí, las vamos a encontrar. A lo mejor no es la cosa como pensamos, pero sí, de alguna manera sí, porque si no sería una especie de fracaso, así lo pienso yo. Entonces la criatura sin bautizar, mire, no se preocupe usted por eso, el agüita esa que le echan podían echarle Coca-Cola y le hacía el mismo efecto, aunque crean que el bautismo es una cosa. Señora, hay 4.000 millones de personas en el mundo que nacen y mueren sin bautismo, y tan tranquilos. Dios es tan padre de ellos como de ese niño que dice usted, de modo que si está sin bautizar no se ponga usted nerviosa, y claro, a lo mejor le hace falta bautizarlo pues por las cosas sociales, por la estupidez que nos rodea, porque si no no lo deja entrar en la escuela o por ahí, pues sí, entonces bautízalo usted, pero no pensando que con ello el muchacho ya va a ser hijo de Dios, ni tonterías de esas. Yo siempre he dicho que cuando me acueste para morir, estoy seguro que estaré a punto de nacer, a otra realidad. Segundo, ¿por qué no nos invaden? Creo que existen esos que se llaman extraterrestres, que yo más bien que creo que son de este planeta, pero invisibles. ¿Por qué nos invaden? Porque son de aquí. Ellos son los que mandan aquí, siempre han estado aquí, y no tienen por qué invadirnos. De hecho, nos manipulan, eso sí que lo están haciendo constantemente. Y que lo que me pides de consejo le doy yo a este mundo materialista, bueno, eso es... A los jóvenes, más que nada. A los jóvenes, pues no, pues es que un joven es difícil. El joven, como decía Pío Baroja, un niño es un loco chiquito. Es un bajo chiquito, un loco bajito, algo así. Bueno, pues los jóvenes, las hormonas les hacen... Eso, todos pasamos por eso en la vida. Hay una época en la vida que dura 15 años, 20 años, en que las hormonas tienen una fuerza tremenda. Y andan medio loquillados por ahí, haciendo sus cosas. Y es difícil porque no te hacen caso, porque ya discurren por ahí. Pero les digo, con lo que digo siempre, usen su cabeza y vean, por ejemplo, a dónde te lleva cierto tipo de deportes o de drogas o de cosas, y usa tu cabeza en lo que pueda, pero yo sé que no me va a hacer caso ninguno. Ahora, que no crean que solo haciendo lo que te da la gana y siendo un ácrata y rebelándote contra todo, y sobre todo contra cosas que están bien hechas, que con eso vas a llegar a conseguir nada. Quizá decir... Hace falta trabajo y hace falta sacrificio, pero no te hacen caso. Pero quizá a lo largo del tiempo, tú con la experiencia, sería bueno decirles, yo no sé si se puede decir eso, que hay cosas que existen, es decir, que hay cosas todavía ciertas, que hay cosas verdaderas, que hay valores que existen. Tú decías antes que, bueno, los seres humanos... Por supuesto, hay muchas cosas buenas y válidas en este mundo, incluso dentro de la Iglesia Católica hay muchas cosas buenas y válidas, pero todo no. Es como cuando hay un caramelo, tienes que quitarle lo de fuera, porque tragarse el caramelo con el papel, eso es de bobos, nada más. Este muchacho dice, el 90% de los hombres tienen fe en alguna cosa. ¿Y cómo te atreves a decir eso? No. ¿Cómo me atrevo yo para eso? Le voy a decir por qué me atrevo. Porque resulta que el 90% creen, pero en cosas contradictorias. Porque los mahometanos creen en su Alá y en su Mahoma, pero por eso se dedicaron a darnos leña durante 8 siglos aquí a los que no creíamos en él. Y todos creíamos en algo, ¿verdad? De modo que por eso yo me atrevo al ver que este piensa, es muy religioso, y este es muy religioso, y se matan los dos a tiros, digo, ninguno de los dos vale para nada. Por eso es por lo que yo digo. Ahora, esto tiene que ver con mis partido, en absoluto. Vamos, porque no nos están dejando mucho nuestros oyentes, estamos hablando de los anillos del cielo, ya se puso unas cuantas contestaciones, pero tenemos preparado un fragmento de una experiencia vivida, real, vivida por una persona, de lo que ocurre dentro, después de ese contacto en la tercera fase dentro de una nave, lo que les hacen esos dioses venidos del cielo. Vamos a verlo. Da la impresión de que los supuestos marcianos están llevando a cabo algún tipo de experimentos de dimensiones misteriosas. Muchos testigos describen los extraños experimentos a que fueron sometidos a bordo de esas naves. Pruebas que incluyen mesas de operaciones, luces brillantes, sonidos extraños, sondas y agujas. Muchos de los secuestrados hablan de una cirugía muy complicada que deja cicatrices indelebles, tanto físicas como mentales. También recuerdan momentos de un dolor insoportable. Ahí estaba lo que hacían los extraterrestres. Les metían extrañas... Sé que no lo has podido escuchar mucho, te lo voy a resumir un poco. Hacían extraños experimentos con ellos, no sufrían dolor, pero bueno, les metían máquinas, conductos, les sacaban sangre, les sacaban todo tipo de líquidos. Eso es lo que hacían los seres venidos del cielo. Una de las cosas que hacen, parece ser. Sí, eso, pero no es nada nuevo para mí. Hace 20 años que yo estoy oyendo esas cosas. Lo que pasa es que, como te digo, en el fenómeno OVNI la cosa es mucho más complicada. Hay veces en que gente que los han llevado a pasear, en realidad no ha habido nada de eso. Todo es una especie de cassette que le han metido dentro y le han hecho creer que han hecho todas esas cosas en viajes para hacerles ver la Tierra, etcétera, etcétera. Yo así lo creo. De modo que el fenómeno fue real y objetivo, tal como parece, hasta cierto punto. De ahí para adelante ya no es un manipulado de la mente.
Pero esto que está ahora saliendo a luz en esos dos libros que te dije antes, y que en el libro mío, que creo que Plaza y Janel lo sacará, según me han prometido, en octubre, ¿verdad?, que se titulará Ellos, o se titula. Ahí yo pongo casos también de gente que yo he conocido y que he visto los resultados de todas las cosas que le han hecho. Y eso sí es verdaderamente inquietante. Esto que están descubriendo ahora algunos, y que hace mucho tiempo, que por eso algunos me dicen si soy yo contra, porque yo hablo contra este manipuleo, porque yo no me dejo manipular por nadie absolutamente. Así vengan, sean extraterrestres, vengan de otras galaxias y digan que nos quieren ayudar. No, yo cuando veo que hacen esas cosas, ¿verdad? Igual que te decía antes de Yahvé, sí, Yahvé es mi padre, pero resulta que veo cómo trata a su pueblo y digo, no, entonces que se vaya. Estos son los buenos hermanos del espacio, pero veo que hacen estas cosas con la gente, bueno, hay que defenderse, y por eso el título de mi libro, defendámonos de esta gente, porque en realidad están haciendo cosas tremendas.